Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Melvin Silva, docente de la Escuela Agrotécnica de Oriente, Dr. Reinaldo Salinas López, de Jacaleapa, El Paraíso. Bueno, soy docente del área de física, como verán, y pues en esta ocasión estamos presentando una videoclase específicamente para los estudiantes de 11º grado, segundo de bachillerato, en el área de física. Y el tema que vamos a considerar en esta ocasión es la variación de la presión con la profundidad y presión manométrica. Ya en un video previo estuvimos definiendo el concepto de presión y establecimos, ¿verdad?, esa relación que se destaca en esta primera pantalla, en este recuadro que les señalo, que dice: recuerda, presión es igual a la fuerza perpendicular sobre el área en donde actúa la fuerza. ¿Verdad? Hay un video previo. Si no lo han visto, pues les invito a que visiten mi canal Instituto Virtual HN, ahí podrán encontrarlo, y quizás también en las plataformas, ¿verdad?, correspondientes en la Secretaría de Educación. Vamos a comenzar. Todo nadador sabe que al sumergirse en aguas profundas se produce un efecto originado por el cambio de presión, que va en aumento conforme desciende más. De igual manera, la presión es menor conforme se asciende a mayor altitud con respecto al nivel del mar. ¿Verdad? Eso es uno de los aspectos que inciden mucho, por ejemplo, en los atletas de alto rendimiento, cuando les toca ir a competir a ciudades con alturas bastante marcadas, como por ejemplo Ciudad de México, o de repente Quito en Ecuador, o en Bolivia, ¿verdad?, y otras ciudades, en donde al estar a mayor altura, la presión es un poco menor y también el nivel de oxígeno. Y eso afecta el rendimiento de los atletas que de repente no están acostumbrados a esos ambientes. De igual manera en las profundidades, ¿verdad? Hay cierto nivel que el ser humano pues, puede soportar, y ya pues sobrepasando esos niveles puede ser muy peligroso, ¿verdad?, debido a la acumulación de nitrógeno y otros elementos nocivos en la sangre, producto de la presión que el agua ejerce sobre ese nadador. Bueno, no vamos a profundizar en eso, ustedes pues pueden investigar, pero es para darles en contexto de lo que vamos a tratar en el tema de hoy. Bueno, volviendo al punto, este cambio de presión en un fluido se produce de forma lineal con respecto a la profundidad. Mira, interesante, es un cambio lineal, bastante predecible. Y en este momento lo que vamos a hacer es precisamente encontrar esa relación que hay, ¿verdad?, entre la presión con respecto a la profundidad en un fluido X específico. Tenemos esta figura aquí a la izquierda en la pantalla, en donde vamos a suponer que este recipiente, ¿verdad?, está lleno de un líquido, y que el recuadro que tengo en un azul un poquito más marcado, ¿verdad?, es un bloque de ese mismo fluido. No es que es un objeto diferente, sino que es un bloque del mismo fluido con el que vamos a trabajar. Hay diferencias de niveles. Vemos que la parte de arriba está expuesta a la atmósfera y por lo tanto recibe la acción directa de la presión atmosférica, ¿verdad?, que es la presión que la atmósfera ejerce sobre todos nosotros. Luego, después de una profundidad H, en la parte inferior de ese bloque de fluido, hay una fuerza de respuesta que está accionando hacia arriba. Y nosotros la representamos como presión por área. Además está la masa del mismo bloque de fluido, que ya transformado a peso, ¿verdad?, lo representamos como masa por gravedad, que sería el peso de esa masa de fluido que tenemos aquí marcada en azul un poco más marcada. Ya con eso en mente, pues hagamos un pequeño planteamiento, ¿verdad? Y quizás ustedes digan, ¿por qué está hablando de fuerza si en ningún momento lo menciona? Bueno, recuerden que nosotros ya tenemos esta fórmula, presión es igual a fuerza sobre área. Vamos a plantearla aquí. Vamos a hacerlo en negro, ¿verdad? Presión es igual a fuerza sobre área. Por simple despeje, nosotros podemos pasar área hacia el lado izquierdo y nos quedaría de la siguiente manera: la fuerza es igual a la presión por el
área. ¿Es correcto? Entonces, por eso es que estamos hablando aquí, ¿verdad? Presión por área es una fuerza, presión atmosférica por área es una fuerza. Ahora que ya aclaramos eso, hay otro detalle que vamos a trabajar antes de plantear, ¿verdad?, el sistema que está ahí con la primera ley de Newton. Ahora vamos a hablar de masa por gravedad. Hay otra manera como la podemos expresar. Masa por gravedad. Y antes que nada, pues voy a recordarles una fórmula adicional, que es la de la densidad. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, la masa yo la puedo expresar como el producto de la densidad por el volumen. Es una fórmula que en física, en 10º grado, tuvieron que haber estudiado, ¿verdad? Si no, pues aquí se las estoy dando. Entonces, como estamos hablando de la masa de este bloque de agua, yo puedo expresarla de esta manera. Y puedo decir entonces que en vez de escribir M, voy a escribir su equivalente, densidad por volumen, obviamente multiplicado por la gravedad, que ahí la tenemos. Y ahora voy a trabajar el volumen. El volumen, si suponemos que este pues, es una figura en 3D, 3 dimensiones, o sea que tiene una base y tiene una altura. Nosotros sabemos que para hallar el volumen de una figura de ese tipo, vamos a multiplicar el área de la base por su altura. Entonces, planteémoslo aquí. Tendríamos, por lo tanto, densidad, el volumen lo vamos a escribir con su equivalente, área de la base por su altura, multiplicado también, desde luego, por la gravedad. Ahora sí, tenemos ya las equivalencias necesarias para plantear la primera ley de Newton. ¿Se acuerdan de la primera ley de Newton, verdad? Lo que va dirigido hacia arriba, las fuerzas hacia arriba son positivas y las que están hacia abajo son negativas. Así vamos a trabajar. Entonces tendríamos presión por el área que está en la parte inferior, positiva, menos, vamos ahora a trabajar con la que está aquí arriba, actuando en sentido vertical hacia abajo, la presión atmosférica P sub 0 por la misma área, porque estamos asumiendo que las dos áreas, tanto arriba como abajo, son la misma, menos la masa por gravedad, y esto es igual a 0, de acuerdo a la primera ley de Newton. Ahora, escribamos la equivalencia de masa por gravedad, que la encontramos aquí, y nos queda así. Presión por área, menos presión atmosférica por área, menos densidad, área, altura, gravedad, igual a 0. Notamos que hay un valor ahí que podríamos eliminar, porque se repite en los tres, ¿verdad? Y por lo tanto, por la experiencia algebraica sabemos que se puede eliminar, que es el área. El área no tiene ninguna incidencia en esta relación. Y también, pues, los negativos los vamos a pasar al lado derecho. Así que nos quedamos de esta manera. Presión es igual a la presión atmosférica más, los negativos cambian a positivo, ¿verdad? Más densidad por la gravedad por la altura. Y hemos encontrado la relación que estábamos buscando establecer. Ahí la tenemos. Ven que, pues, la relación, de acuerdo a esta fórmula, es que la presión que se está soportando en este nivel, a cierta altura h, está dada por la suma de la presión atmosférica más la densidad, ¿verdad? La densidad del fluido por la gravedad por la profundidad, en este caso, ¿verdad? No le llamamos altura, sino la profundidad. Y así es como nosotros podemos encontrar la presión en este punto específico. Y como pueden ver, solamente depende de la altura o profundidad. Es el único factor ahí cambiante, porque la densidad es un dato estable, dependiendo del fluido. La gravedad es una constante, la presión atmosférica se considera también una constante bajo ciertas condiciones. Entonces el único dato que cambia es la profundidad. La presión depende exclusivamente de la profundidad. Esa es la conclusión importante que podemos sacar de este pequeño análisis. Por eso podemos concluir lo siguiente. La presión P a una profundidad h es mayor que la presión atmosférica en la superficie, P sub 0.
en una cantidad, densidad, gravedad por altura. Observe que la presión es la misma en dos puntos cualesquiera situados en el mismo nivel en el fluido. Y esto es porque solo depende de la altura. Por lo tanto, si algo está a la misma altura, sumergido, está soportando la misma presión. Y aquí lo podemos ver en esta figura, ¿verdad? Que es bastante conocida, en donde cierto fluido está en un recipiente con diferentes formas en las partes que sobresalen, ¿verdad? Pero notamos que el nivel del fluido es exactamente el mismo. La razón es porque la presión que está actuando, ¿verdad? Es la presión atmosférica. Y es igual en los 4 puntos que estamos aquí remarcando. Esto por extensión se cumple a diferentes profundidades. O sea que la presión en este punto que les marco ahorita deberá ser la misma aquí y deberá ser la misma aquí, siguiendo una línea horizontal, ¿verdad? Deberá ser la misma, de acuerdo a lo que acabamos de encontrar en esa fórmula, ¿verdad?, que acabamos de deducir. Por eso dice acá, en este experimento, sin importar la forma del recipiente, el nivel del líquido se muestra al mismo nivel, indicando que en ese punto tienen la misma presión atmosférica. Por extensión, este concepto aplica a cualquier otro nivel del fluido. Y fíjense que de forma empírica, muchas personas, y quizás ustedes conocen a muchos de ellos, aplican este principio. Por ejemplo, los albañiles cuando sacan niveles utilizan una manguera, porque ellos saben que con el nivel, ¿verdad?, que les marca el agua, en otra parte, aunque no esté a la vista de ellos, ellos saben también dónde está, ¿verdad? El agua les marca el mismo nivel, ¿verdad? Y eso es producto precisamente de esto que estoy explicándoles. Así que, para que vean que sí, esto tiene aplicaciones, ¿verdad?, en muchas cuestiones cotidianas. En vista del hecho que la presión en un líquido, solo depende de la profundidad, cualquier incremento de presión en la superficie debería transmitirse a cada punto en el fluido. Eso es obvio, ¿verdad? O sea que si tenemos un valor de presión aquí, por ejemplo, y hay un aumento de la fuerza, por ejemplo, que se ejerce verticalmente en sentido perpendicular, entonces aquí debería haber un aumento de presión. Eso nos lleva entonces a una ley que se conoce como la ley de Pascal. Y la vamos a leer juntos. Un cambio en la presión aplicada a un líquido encerrado se transmite a cada punto del líquido y a las paredes del recipiente. Repito, un cambio en la presión aplicada a un líquido encerrado se transmite a cada punto del líquido y a las paredes del recipiente. Vamos a examinar una tan sola de las aplicaciones de esta ley de Pascal. Y es una que ustedes conocen. Seguramente en algún momento han ido a algún taller mecánico y se han asombrado de ver, ¿verdad?, esas enormes máquinas que levantan automotores, ¿verdad?, que levantan automóviles y equipo pesado. Utilizan, ¿verdad?, gatos hidráulicos o elevadores hidráulicos. Miren, hidráulicos, ¿verdad? Entonces, esos elevadores hidráulicos aprovechan la ley de Pascal, debido a que la presión del fluido es la misma a igual altura. Pero en el diseño lo que hacen es poner áreas diferentes. Por ejemplo, vean que la parte que está en donde está el automotor es un área mucho mayor. Y la parte en donde se está ejerciendo la fuerza es un área transversal mucho menor. Eso implica que como la relación es igual, hay una igualdad de presiones, presión 1 igual a presión 2, entonces la fuerza que se necesita aquí para mantener ese equilibrio es mucho menor que la fuerza que se necesita en la parte donde el área es mayor. Y pues eso produce un efecto, ¿verdad?, de que con mucha facilidad se pueda elevar el automotor sin ejercer una enorme fuerza. No es necesaria. Por eso dice acá, así se necesita nada más una pequeña fuerza F1 para elevar el objeto pesado, ¿verdad? Entonces, solamente para ilustrarles, pues aquí lo que tendríamos es presión 1 es igual a la presión 2. Por lo tanto, tendríamos aquí que la fuerza 1 sobre el área 1, que es en el lado izquierdo, debe ser igual a la fuerza 2 entre el área 2. Pero como tenemos que el área 2 es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, para que esto se cumpla, la fuerza 2 también tiene que ser mucho mayor. Y al revés, como el área 1 es mucho menor,
Entonces la fuerza 1 también tiene que ser mucho menor. Y eso es lo que permite que precisamente, ¿verdad?, no se ocupe una enorme fuerza en este punto de aplicación para poder elevar fácilmente el automotor. Les voy a dejar de tarea, como curiosidad, que investiguen algunos dispositivos que son fáciles de hacer en casa, en donde se aplica precisamente esto, ¿verdad?, de los elevadores hidráulicos. Solo investiguenlo, ¿verdad? Si tienen acceso ustedes a internet, y van a encontrar una serie de experimentos, ¿verdad?, en donde se pone en práctica esta aplicación de la ley de Pascal. Vamos a trabajar ahora un ejemplo, poner en práctica, se nos está extendiendo esto, y dice así: calcule la presión a una profundidad de 300 metros en el océano. La densidad del agua es 1.024 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, y la presión atmosférica es 1.01 por 10 a la 5 pascales. Entonces, como ya estamos en un ejemplo, hay que escribir los datos, no pueden faltar. Tenemos la densidad del agua, que es 1.024 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Y tenemos la presión atmosférica, que es una constante, que quiero que la tengan en mente porque la vamos a usar siempre, 1.01 por 10 a la 5 pascales. Expresión. Entonces, ahora que vamos a resolver, vean, me piden aquí la presión. Entonces, presión es igual a la presión atmosférica más densidad, gravedad, por profundidad, que es un dato que no escribí. Profundidad es igual a 300 metros. Sustituyamos y después efectuemos. Nos quedaría 1.01 por 10 a la 5 pascales más, vamos a usar paréntesis, la densidad es 1.024 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico, cabe aquí, ¿verdad?, por la gravedad, que es una constante, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que feo me salió esa m, y por la altura, que sería 300 metros. Lo logramos. Entonces, calculadora en mano. Primero vamos a multiplicar para después solo sumarle la presión atmosférica. Tendríamos 1.024 por 10 a la 3, notación científica, por 9.8 por 300. Y a este le vamos a sumar la presión atmosférica, que es 1.01 por 10 a la 5 pascales. Y el resultado es el esperado. Nos quedaría aquí, si lo expresamos en notación científica, 31.115 por 10 a la 5 pascales. Ahí pueden ustedes hacerse una idea de por qué no podríamos nosotros los humanos sumergirnos sin protección de repente a esas altas profundidades. Son 31 veces la presión atmosférica las que se soportan, la presión que se soporta a 300 metros en el océano, no digamos mucho más profundo, ¿verdad? Entonces ahí se muestra claramente ese dato. Perfecto, continuamos. Vamos a hablar de la presión absoluta y la presión manométrica. La presión absoluta es la presión P y corresponde a la suma de la presión ejercida por el líquido más la presión atmosférica. Es lo que hicimos en el ejemplo que acabamos de hacer. Encontramos la presión absoluta. Ahora bien, la presión manométrica se refiere a la diferencia P menos P sub 0, que es la presión atmosférica, y se refiere a la presión interna del sistema. Por ejemplo, para la presión interna de una llanta o de un tanque de oxígeno, medimos su presión interna o manométrica con la ayuda de un instrumento llamado manómetro. Aquí en la imagen, ¿verdad?, les puedo mostrar, ¿verdad?, a ustedes lo que es un manómetro, que seguramente los han visto. Entonces,
ese instrumento es el que mide la presión interna, ¿verdad? Sobre todo, vaya, cuando se tienen tanques de gas, ¿verdad? Por seguridad, pues se mantiene siempre un medidor, ¿verdad? Que marca el límite seguro, ¿verdad? En el cual se puede almacenar ese tipo de sustancias. Entonces aquí ilustramos las dos fórmulas. La presión absoluta la vamos a encontrar de esta manera. La suma de la presión atmosférica más densidad de gravedad por altura, que es lo que hicimos en el ejemplo anterior. Y la presión manométrica es simple y sencillamente densidad gravedad por altura. Es la resta a la presión absoluta le restamos la presión atmosférica y eso significa presión manométrica. Recuerden, lo hemos estado mencionando, la presión atmosférica P sub 0 al nivel del mar es 1.01 por 10 a la 5 pascales. Tomen nota de esto, por favor. Avanzamos. Ejemplo 2. Un tanque de almacenamiento de 10 metros de profundidad está lleno de agua. Si además está abierto a la atmósfera, determine, y nos piden dos cosas, su presión absoluta en el fondo del tanque y su presión manométrica en el fondo del tanque. Bueno, entonces sacamos los datos. Ya tenemos la densidad ahí, ¿para qué la vamos a copiar, verdad? La densidad del agua. Simple y sencillamente vamos a copiar H, que son 10 metros, y nada más, no ocupamos nada más ahí, ¿verdad? Porque la densidad del agua ya está dada. Entonces vamos a encontrar la presión absoluta. Tendríamos aquí inciso A. La presión absoluta es P igual a P sub 0 más densidad, gravedad por altura. Sustituimos, aquí sería la presión atmosférica, ya les dije que tomaran nota de ella, 1. ¿Qué pasó acá? Me quedó un poco pegado la pantalla, pero bueno, ya. 1.01 por 10 a la 5 pascales más la densidad, que ya la tenemos aquí, es 1 por 10 a la 3 kilogramos en el sistema internacional por metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que es una constante también, ya la deben de conocer, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y por la H, que es 10 metros, la profundidad del tanque. Entonces, sencillo. Aquí lo que vamos a hacer simplemente es una multiplicación y una suma. Les recomiendo que lo hagan así para no tener confusiones, ¿verdad? Entonces aquí vamos a multiplicar 1 por 10 a la 3, notación científica, por 9.8 por 10. Y luego le sumamos 1.01 por 10 a la 5. Y nos queda lo siguiente. 1.99 por 10 a la 5 pascales. O sea que a esa profundidad de 10 metros, la presión que soporta el fondo del tanque es de casi el doble de la presión atmosférica. Bien, fácil, ¿verdad? La fórmula no es muy complicada. Ahora pues, vamos con el inciso B, y lo que me piden es la presión manométrica. Y la presión manométrica simplemente es la resta P menos P sub 0. Ahí no nos complicamos, ¿verdad? ¿Y a qué equivale P menos P sub 0? A lo que tenemos aquí a la derecha, densidad, gravedad por altura. O sea, 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo cuadrado por 10. Efectuamos la multiplicación y ya tenemos la respuesta. Entonces tendríamos acá 1 por 10 a la 3 por 9.8 por 10. Y son, en este caso, 0. Vamos a hacerlo mejor como me lo da la calculadora, porque no me lo da en notación científica. Vamos a respetar eso. Entonces acá me daría 98.000
pascales. 98.000 pascales, que sería la presión manométrica de este ejemplo número 2. Y ya está, ya pusimos en práctica la fórmula, ¿verdad? Así que, bueno, lo que sigue es pues que ustedes practiquen. Aprender haciendo es muy importante. Investiguen si algo no les quedó claro, ¿verdad? En la internet, otros puntos de vista, o este video lo pueden ver las veces que ustedes necesiten. Está en línea en Instituto Virtual HN. Y también pues les dejo ejercicios para que ustedes pongan en práctica lo aprendido. La bibliografía consultada, aquí se las indico también. Y bueno, pues ánimo, ¿verdad? La mejor manera de aprender es pues ponerse a hacer, a trabajar. Feliz día.